Dios quiere enseñarnos acerca de las tormentas. ¿Usted puede decir amén? Muchos son como esa barca que está un poco maltratada, ha sido como trajinada la barca, y de pronto la vida de muchos de los que están aquí ha sido así. De pronto se sienten así un poco trajinados. Pero mire lo que dice el verso 35 de Mateo capítulo 4. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, este es Jesús hablando, crucemos al otro lado. Las tormentas tienen un propósito en la vida de las personas y es llevarnos al lugar donde necesitamos estar. Amén. Ese es el propósito. El propósito era que Jesús lo tenía que llevar ¿a dónde? Al otro lado. Las tormentas en nuestra vida no pasan porque simplemente pasan, sino que tienen un propósito. ¿Ok? Diga conmigo, las tormentas tienen un propósito. El verso 36 dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Esta palabra me da a entender, dice, dejaron la multitud, y es que las tormentas, o la mayoría de las tormentas, no se libran en compañía, sino que se libran solos. Amén. Dice que Jesús se fue con sus discípulos en la barca. Por eso no se le extrañe que cuando usted está pasando un problema difícil esté solo y la gente lo abandone. Porque la Biblia me está diciendo que dejaron a la gente y se fueron con Jesús. Solo, ¿quiénes iban en la barca? Jesús, ese es Jesús. Tipología de Jesús. Solo o en la mayoría de las tormentas, los únicos que están son los que están contigo en la barca. Y en ese caso eran los discípulos, y en el caso tuyo o en el caso nuestro a veces la familia nuclear y uno que otro amigo. De resto, si no está en la barca, olvídese que usted va a encontrar ayuda en eso. Entonces, los que están cerca y próximo a nosotros son los que viven con nosotros el problema. Amén. Entonces, cuando usted acepta a Jesús en su corazón o en su vida, Jesús se sube a la barca y comenzamos nuestra vida cristiana y comenzamos un transitar ¿con quién? Con Jesús. Amén. Pues hasta ahí todo iba bien, ellos se montaron y se fueron, dice, también lo acompañaban, y se fueron con él en la barca donde estaba, y también lo acompañaban otras barcas. O sea que no era una sola barca, eran varias barcas. Pero cuando nos convertimos en cristiano, al cristianismo, o tenemos una relación más íntima con Dios, hay otras barcas. Hay otras personas que también creen en Dios, hay otras personas que también le oran a Dios. Pero eso no quiere decir que porque todos creamos en Dios vamos a estar viviendo la misma situación. ¿Ok? Cada uno está viviendo una tormenta y a veces nos preguntamos ¿por qué a mí? Y creemos muchas veces que la vida de otras personas es mejor que la de nosotros o que fulanito está mejor. Diga conmigo, cada barca tiene una tormenta. Amén. O sea, cada vida, cada uno de los que estamos aquí vive una tormenta diferente a la otra, pero vivimos tormentas. Entonces, dice ahí que habían otras barcas. Verso 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. En otras versiones dice de pronto. Diga conmigo, las tormentas no avisan cuando van a llegar. Estos eran unos pescadores, eran expertos, pero me gusta no había clima, no había viento, no estaba, yo digo serenando, aquí dicen lloviznando, allá decimos serenando. Nada, no había nada que indicara que iba a haber una tormenta o que se aproximaba una tormenta, o de no ellos no se hubieran subido con Jesús. Por eso las tormentas, ¿qué? No avisan cuando van a llegar, porque cuando uno ve una señal de lluvia, ¿qué hace? Uno se prepara. Es más, uno está tan condicional al clima, es que si uno ve una nubecita
pequeñita, o una brisa fría, uno dice, me lo llevo porque de pronto va a llover. Hay gente especialista y que siempre andan con su, si los han visto con unos, hasta con unos pantalones y uno de estos, o sea, uno no los reconoce, le da miedo a uno la gente que se prepara tanto. Entonces, quiero decirte en esta mañana que aunque usted sea el mejor cristiano, aunque usted ore demasiado, sea el que más ore, sea el que más sepa Biblia, sea el que no se pierde un domingo a culto, no te pierdes una reunión, las tormentas te van a llegar. Amén. Las tormentas llegan a nuestra vida, a pesar de que Jesús esté en nuestra barca. Vuelvo y digo, ellos expertos, no había señal de tormenta. Ellos se montaron confiados, porque si supiéramos cuándo viene la tormenta, nos prepararíamos, pero las tormentas llegan ¿cómo? De pronto. Entonces en otras versiones dice que de pronto se desató una tormenta feroz. Y dice que la barca comenzaban a azotarla y el agua comenzaba a entrar y se hundía. 3 características fundamentales que tiene una tormenta. Y lo primero es que son feroces. Segundo es que tratan de hundir. El agua comienza a meterse en la vida o en las áreas. El problema de una tormenta es que no solo es en una área, sino que el agua trata de meterse y el problema trata de meterse a todas las áreas de tu vida. Y la tercera, que es la más importante, en la que debemos de tener cuidado porque es muy peligrosa, y es que toda tormenta tiene un propósito y es hundirte. Eso no es. Todo propósito de tormenta, el propósito fundamental, el fin primordial cuando se desata una tormenta es hundir tu barca. Entonces, tenemos que entender que eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Es que los problemas quieren hundirse. Yo no sé nadar muy bien. Sé nadar en espacios donde hay una proporción de agua que me llegue hasta acá. De resto no. Entonces cuando voy al mar, no me gusta mucho el mar. Yo no paso de la orilla. Porque uno bobamente está en la orilla, pero uno ¿qué siente? Cierto que la ola te va como llevando. Bueno, una vez estábamos en el río, en Hurtado, y muchas veces Hurtado es un río traicionero, le dicen, porque tiene mucho pozo. Cuando estaba más pequeña, aunque no me quedé muy alta, pero estaba más pequeña, me estaba ahogando. Yo me estaba ahogando. Ya saben cuando se está ahogando, cómo hace, ¿no? Bueno, y viene mi mamá a salvarme. Ella. ¿Qué hace uno por lo general? El que te viene a salvar. Entonces nos estábamos ahogando las dos, porque yo la estaba, y yo tratando de salir. Eso es lo que pasa en una tormenta. Usted trata de salir y ella trata de hundirte. Entre más quieras salir, ella trata de hundirte. Diga conmigo, no, dígale que está a su lado, no le sigas el juego a la tormenta. Entonces sigamos. Entonces comenzaba a hundirse, ya el problema comenzaba a ser mayor. Verso 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. En otra versión dice que él estaba recostado sobre una almohada. La primera enseñanza que Jesús quiere transmitirnos en esta hora, así como se lo quiso transmitir a los discípulos, es que cuando usted tiene una tormenta, lo primero que tiene que tener es la calma. Diga conmigo, calma. Sacuda al que está a tu lado y dígale, calma. La primera enseñanza de Jesús es que cuando usted tenga una tormenta debe mantener la calma. Entonces, porque Jesús está tranquilo, Jesús quería decirles, a mí nada me roba la paz. Así sea una fuerte tormenta, Jesús con la actitud que tenía, había una tormenta y eso estaba, mejor dicho, ¿cómo sería una tormenta? A ver. Esa fue antes de la tormenta. Segunda parte, tormenta parte 2.
Tormenta parte 3. Ya no hay tormenta. Pasó la tormenta. En fin, entonces, ustedes supongan que había una tormenta. Entonces, ya me perdí. Dice que Jesús estaba tranquilo, Jesús quería transmitir algo. Pero mire, algo curioso. Repita conmigo. Toda tormenta tiene su almohada. Vuelve otra vez y repita. Toda tormenta tiene su almohada. Jesús quería transmitirle a los discípulos, no me la van a colocar ahora, ¿sí ven? Después, yo les doy otra vez la orden. Jesús, ¿para qué fueron diseñadas la almohada? ¿Para colocar qué? La cabeza, para que tu cabeza repose y esté tranquilo. Y tú, por eso le hacen promoción que la tormenta, a la tormenta, a la almohada, que la almohada es yo no sé qué, que es ortopédica, que tiene el huequito, que le metes la cabeza. Jesús quería enseñar que cuando hay una tormenta yo debo mantener la calma. Pero la almohada se ha convertido en el receptor de todas nuestras tormentas. Hay gente que cuando tiene problemas y dificultades la coge con la almohada y comienza a darle duro. Hay gente que se va a acostar medio, intentar dormir y no puede, porque la tormenta no te deja. Entonces está, ¿por qué a mí? Si la tormenta hablara, o sea, y uno la muerde, y uno y ahí llora y se patalea, ya se... La pregunta en esta mañana sería, ¿qué le estás transmitiendo a tu almohada? ¿Cómo te estás acostando? Y la primera enseñanza de Jesús es que la almohada se hizo para descansar. Y esta noche yo espero que cuando usted se vaya a acostar, mire así, le diga, no, hoy aprendí acerca de la tormenta. Y usted ora y se va a tener pensamientos concentrados, pensamientos centrados. Eso es lo que quería transmitir Jesús. Es que cuando usted tenga un problema, usted concéntrese, manténgase centrado y no se deje desenfocar cuando llega en la noche a acostarse a su cama. Dios te quiere dar calma y tranquilidad. Usted puede. Esa es la primera enseñanza. Entonces, listo. Toda tormenta tiene su almohada. Yo sé que cuando se vayan a acostar hoy van a ver la almohada y se van a acordar. Entonces Jesús estaba tranquilo y quería transmitirle esa tranquilidad a los discípulos, pero los discípulos no entendieron el mensaje de Jesús. ¿Te ha pasado? Nos ha pasado que no entendemos el mensaje de Jesús por mucho que Él no los quiera transmitir. Eso fue, no solo Jesús les dijo, bueno, hay que tener calma en la tormenta, sino que se los dramatizó. Me encanta Jesús porque Él nos dramatiza, Él les muestra. Entonces se acostó, estaba dormido y con la almohada. Pero ellos no entendieron porque dice el verso más adelante. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? 3 reacciones típicas cuando usted enfrenta una tormenta. La primera es gritar. Y eso se traduce en desesperación. ¿No nos desesperan las tormentas? Esa es la primera reacción típica. Usted tiene un problema, como dicen aquí, ahí va, ahí va. Va, ¿y ahora qué hacemos? Ahí va, va y viene, ahí va. Bueno, en fin. Entonces, desesperación. Tú te afanas, te estresas, tu actitud cambia. Y se te olvida que Jesús te había dicho que cuando hay una tormenta tú debes de tener la calma. Pero uno, ¿qué hace? Ay, ahora, ay. Y uno se agarra como si, no. La cabeza, uno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la primera. La segunda, dice, es que ellos le hacen una pregunta, dicen, ¿no te importa? Y la segunda característica o reacción inmediata que nosotros tenemos es criticar. Y criticar a Dios. ¿Les ha pasado o no? No, solo a mí. Ustedes no, ustedes son muy espirituales. A mí me pasa. A veces muy a menudo, más a menudo de lo que ustedes creen. Entonces uno comienza a decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta forma? ¿Y por qué no eso? ¿Y por qué no así? Entonces, a muchos les he comentado que la segunda cesárea, dice que la segunda cesárea duele más que la primera. Es verdad. Entonces yo estoy un poco así como... Y uno de esos días en que mi hijo, Andrés Felipe,
no deja dormir, porque hay días donde deja dormir. Yo le digo, Señor, gracias porque estás aquí, porque obraste. Yo le digo, Señor, mándale un sueño profundo, pero no tan profundo, mándaselo. Así oro yo. Pero hay días donde, en noches, donde él se levanta mucho y comienza a molestar. Y yo me quejaba mucho antes del domingo de escuchar la prédica de mi esposo y de que Dios me hablara de esta palabra. Entonces yo le decía a Dios, no te importa. Cuando uno le dice a alguien no te importa, es cuando uno comienza como a aflorar lo que uno tiene. Entonces yo le decía, o sea, la condición. Y uno, como las mujeres somos más dramáticas, aunque hay hombres dramáticos. ¿Cuántos hombres dramáticos hay aquí? No, ninguno. Pero los ve uno llorar y la cosa. Hay hombres llorones. Chistoso, pero bueno. Entonces yo le decía a Dios, llorando, en verdad, ahora me río, pero llorando, y le decía, Señor, no te importa. Mírame, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a preparar la palabra? Estoy cansada. Yo en las noches estoy cansada. Todo el día con el bebé, la lactancia, la cesárea y la agachada y no sé qué. Dios mío, ¿acaso no ves y no me miras? Y yo lloraba, Señor, pero hazlo que duerma. Entonces lloraba más. ¿Les ha pasado? Ay, Dios, pero no me escuchas, pero mírame, mírame. O sea, yo le decía a Dios, yo quería como agarrarle la cara a Dios. ¿No les ha pasado? Y decir así, mírame, mírame. Entonces, esa es una de las reacciones, es criticar a Dios cuando tenemos una tormenta, de por qué. ¿Por qué eso? ¿O por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero la tercera reacción, cuando pasamos una tormenta, es la más terrible y en la que hay que tener cuidado. Y es que ellos le dicen, en la misma pregunta le dice, que no te importa que nos ahoguemos. Y la tercera es una actitud fatalista. Hay mucha gente que es fatal. Entonces, ellos ya se veían ahogados. Porque ellos le estaban diciendo a Jesús, hey, nos ahogamos, ya aquí nos morimos aquí. Cuando usted tiene una tormenta, tiene por lo general una actitud fatalista. Usted dice esto, aquí se acabó. Aquí no hay más nada. Entonces ya el hogar se te acabó. El esposo no se ha ido, ya se fue. La deuda no te han ido a hacer cobro jurídico y ya tú te imaginas la casa vacía, se llevaron las cositas porque no pudiste pagar. Y los que están endeudados ya se imaginan perdiéndolo todo y pobres viviendo debajo de un puente. Porque tenemos esa actitud fatalista. ¿Qué voy a hacer? Ellos ya se veían ahogados. Y en muchas de tus tormentas ya tú también te ves ahogado. Porque el propósito fundamental de una tormenta es hundirte. Y el problema de mucha gente es eso, que es cuando más debemos tener nuestra confianza en Jesús, nos dejamos por el ir y el vaivén de la tormenta y tenemos una actitud pero negativa. Yo no sé si usted ha hablado con personas así, que están pasando una situación difícil y tú le dices, ay, pero ora, ya oré, ayuna, ya ayuné. Ay, pero mira, esta cita bíblica la digo todos los días. Entonces uno dice, pero entonces hermano, pero no, es que yo no veo. ¿Cómo hace uno que un ciego vea? Le provoca a uno decirle, bueno, o sea, quédate con tu problema. Uno lo empuja más para que... Así somos cuando vivimos tormentas, ¿ya? Somos fatalistas. No voy a estudiar más la carrera. No hay plata para el semestre, no, ya no estudio más. Ya me toca trabajar. Y me toca trabajar vendiendo agua en... Fatalistas somos. ¿Cuántos fatalistas hay aquí? No, aquí no hay. Todos son del pensamiento positivo. Entonces, en esa hay que tener mucho cuidado. Ellos comenzaron a preocuparse, a afanarse y a decir, no hay solución, ya esto está terminado, esto es muy difícil, yo no aguanto, yo no puedo, tiro la toalla, no la vuelvo a agarrar, se la tiro al otro, en fin, volvemos y hacemos un show con nuestras tormentas. Verso 39. Y es la segunda enseñanza que Jesús le quiere dar a sus discípulos para enfrentar una tormenta, y espero que usted hoy también lo pueda entender. Dice el verso 39, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Cálmate. Más alto.
Entonces, tres cosas que Jesús quiere enseñarnos hoy. Uno, que cuando usted esté pasando por una tormenta, porque el propósito fundamental de la tormenta es, lo primero que usted tiene que hacer es levantarse. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Jesús qué hizo? Se levantó y hizo dos cosas. Reprendió al viento y ordenó al mar. Dos cosas que desatan una tormenta, es el viento y el mar. Si no hay viento, no hay olas. El viento, y yo me preguntaba, el viento y el mar, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué Jesús reprendió al viento y ordenó al mar? Yo decía, y pensando como en eso, Dios hablaba a mi corazón y traía esta ilustración. Y es que los vientos representan la raíz del problema, porque el viento es el que desata una tormenta. Amén. Es el que hace que las olas comiencen a subir de nivel. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la raíz de tu problema, lo que esté causando la tormenta, y comenzar a hacer guerra espiritual y reprenderlo en el nombre de Jesús. Entonces, tú tienes un problema familiar y tienes un problema con tu esposo, o con tu esposa, con tu hijo. Tú dices, ¿cuál es el problema? El problema es la rebeldía, el problema es el adulterio, el problema es algo en tu hogar. Entonces tú lo detectas y a eso es que tienes que reprenderle la raíz. Y reprendo la desobediencia, y reprendo la escasez, reprendo la pobreza, porque Jesús nos está enseñando acerca de eso. Porque si usted reprende la raíz, las consecuencias o los efectos externos no se van a producir, porque eso es lo que hace el mar. Entonces, ¿puedes ponerme otra vez el efecto? Me gustó. Dice que Él ordenó al mar, y el mar produce las olas, y la tendencia de las olas es que tú le sigas el vaivén, el juego. Entonces las olas en tu vida son los factores externos, además de la tormenta, del viento que está. Y la ola en una tormenta tiene una particularidad, y es que causa mucha bulla. ¿Sí ven eso? La bulla de la... ¿Eso asusta o no? Entonces hay cosas en tu vida que, además de la raíz del problema, son cosas externas que están afectando tu vida, que tú la estás escuchando porque están produciendo mucha bulla, mucho ruido, y eso lo que quieren hacer es distraerte, desenfocarte del propósito de Dios. Quiere causar afán, estrés, desasosiego, angustia. ¿Por qué? Porque es que si el mar está calmado, uno tiene la seguridad de entrar. Uno entra cuando el mar está calmado. Usted no entra así como que las olas así, ay, este es el momento de entrar. Usted, se lo lleva. Amén. Uno no se mete a un mar cuando está embravecido. Entonces, las tormentas o las olas en este caso, lo que van a producir es eso. Van a producir temor, van a producir angustia, van a producir bulla, van a existir circunstancias, van a existir problemas, van a existir personas que se van a convertir en olas en tu vida, que van a hacer bulla sobre el problema que usted está viviendo, y lo que buscan es desenfocarte. Por eso Jesús da una orden y le ordena a las olas que se callen y se calmen. Hay voces que vas a tener que mandar a callar. Porque tú tienes un problema y le vas a contar a alguien y le dices, ay, yo te considero. Ay, no, terrible. Déjalo. Consíguete otro. Como si ella te fuera a mantener, la persona, ¿no? Te fuera a mantener. Ay, no aguantes eso. No, a esa persona usted tiene que mandarle a decir, cállate. O la deuda, entonces te llaman del banco y entonces le dicen, si usted no paga... le vamos a hacer cobro jurídico. Sí, yo sé mucho de eso. Le vamos a hacer cobro jurídico si no paga dentro de 5 días. Y ahí esa es una ola que está hablando muy fuerte. Y esa ola comienza a desajustar. Y ahora 5 días. ¿Y hoy qué es? Hoy martes, miércoles, 5 días. ¿Qué hago en 5 días? ¿Dónde consigo? O sea, comienza esa ola a hacer bulla sobre tu vida. Y es donde usted tiene que decirle, ¡cállate! Y cuelga. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Hay olas que van a soplar tan fuerte
que van a hacer tanta bulla que van a tratar de desubicarte de Dios, del propósito, y vas a hacer que pierdas la esperanza en Dios. ¿Usted qué le va a decir cuando venga una ola? Cálmate y cállate, y te vas. Amén. Entonces, Él hace esa diferencia, pero dice aquí, y me gusta, porque dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amén. Después que viene una tormenta, o así como se desata una gran tormenta, también se desata una gran paz, una gran calma. Si usted está viviendo una tormenta, espere, aguante y espere, porque la calma llega en el nombre de Jesús. Y si es una gran tormenta, te va a llegar una gran calma, porque así es Jesús. Amén. Entonces no te distraigas ni te afanes, porque la barca tuya está siendo sacudida y porque el viento está soplando y las olas están en bulla. No te preocupes, porque así como tú sientes esa tormenta grande, Jesús va a hacer algo en tu vida que todo va a quedar en calma. Y cuando la palabra de Dios dice que es todo, todo es todo. No es que Dios va a calmar tu problema familiar y no va a trabajar tu problema económico. No, cuando se arregla un problema familiar, se arregla la economía también, porque Jesús lo arregla todo. Y si tienes un problema económico, Dios lo va a solucionar. Y si tienes un problema espiritual, Dios lo va a solucionar. Y si se arregla tu problema espiritual, se arregla tu problema económico, se alegra tu problema sentimental, se alegra tu problema familiar, porque Jesús trae una gran calma. ¿Cuántos quieren recibir esa gran calma de parte de Dios? Bien, verso 40. ¿Por qué tienes tanto miedo? Y esa es la pregunta de Jesús para ustedes hoy. Y entonces, si te estoy dando en esta mañana las estrategias para enfrentar, si yo, dice Jesús, estoy en tu barca, ¿por qué tienes miedo y cuál es el problema? Si dices confiar en mí, si sabes que yo estoy ahí, que yo te he prometido que voy a traer calma, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro en tu vida, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes tanto miedo de enfrentar una tormenta sabiendo que va a venir una calma de parte de Jesús? Pregúntale a la persona que tiene a tu lado. No le preguntes, dile, ¿quién dijo miedo? Pero así, dígale. Así como con autoridad, dígale, ¿quién dijo miedo? Con confianza. Amén. Le dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Y hablaba en el inicio de esta enseñanza, es que toda tormenta tiene un propósito y es trabajar con nuestra fe. Por eso Él le dice, ¿todavía no tienen fe? Si usted está pasando por una tormenta, lo primero que tiene que chequear es cómo va su fe, porque las tormentas trabajan nuestra fe. ¿Qué tanto creo? Porque es fácil cuando todo está bien. ¿Cómo vas? ¿No? Súper. Y el hogar, bien. La economía, bien. Todo bien. Y tu nivel espiritual, bien. Pero vaya usted que le venga una tormenta, de pronto, como llegan sin previo aviso, ¿qué hace uno? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Se le nota en la cara. ¿Qué tienes? No, nada, todo está bien. ¿En serio? No tengo nada, no tengo nada, todo está bien. Se le nota a uno el afán, la ansiedad, la carga. Entonces Jesús te pregunta, ¿cómo está tu fe si estás pasando por una tormenta? ¿Cómo? Chequéala, examina, dígale, ¿tengo o no tengo fe? Porque si tienes problemas de fe, también vas a tener problemas para salir de la tormenta. Y termino con esto, verso 41. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Desde que usted inicia su vida cristiana, Jesús se monta en la barca. Y la pregunta es, los discípulos, Jesús estaba en la barca, pero no sabían quién era.
En la vida vas a pasar por situaciones donde usted tiene que tener la seguridad. ¿Quién va en la barca? ¿Quién está contigo? Porque para que usted tenga éxito en la tormenta, tiene que saber quién es Jesús y lo que Él puede hacer en tu vida. Pero hay tanta gente caminando como si tuvieran un Jesús invisible, que cuando tienen problemas, cuando se están hundiendo, cuando tienen dificultades, no son capaces de clamar a Jesús y de creer que Él lo puede solucionar. Entonces tu vida, así como decía que la tormenta comenzaba a caer agua, la agua comenzaba a entrar en la barca y ella comenzaba a hundirse, es cuando la duda comienza a entrar a tu vida y comienzas a dudar de Dios, y comienzas a dudar de su palabra, y comienzas a dudar de los planes de Dios, y comienzas a ahogarte y comienzas a enfriarte. Qué triste que los propios discípulos no supieran con quién estaban al lado. Y es triste que una persona que sea cristiana no sepa quién es Jesús en su vida. ¿Quién es este? Pues la respuesta es ese que llevas contigo en tu vida diaria, todos los días, a ese que nombras en tus oraciones, a ese Jesús que tú le pides, es el que puede hacer que toda tormenta, por muy estruenda que parezca, se calme. Es el que puede hacer que todo problema, no importa qué clase ni qué nivel tenga de dificultad, lo puede solucionar. Así como llega de pronto una tormenta, así también llega de pronto la calma. Pero yo tengo que saber quién va en mi barca. Yo tengo que saber qué Jesús puede hacer en mi vida. Él no es alguien invisible, Él no es el hombre invisible. Él es el hombre que usted necesita para salir adelante. Él es el hombre que puede hacer de lo imposible posible. Es el hombre que te puede ayudar y el que puede traer calma aún en las noches cuando usted le hace difícil dormir. Y por mucho que le podamos contar a alguien el problema, no hay como contarle tu problema a Jesús. No hay como decirle: Jesús, tengo problemas en esta área y no puedo, y siento que la tormenta y siento que me están hundiendo. Señor, aún mi fe está flaqueando, pero necesito entregarte esta tormenta para que tú la calmes. Señor Jesús, este problema es tuyo. Súbete a mi barca y de ahí no te bajes. Y direccióname en mi vida, porque hay mucha gente que está en tormentas y no sabe, y se está ahogando y se está hundiendo y está luchando solo. Cuando tienes a Jesús en la barca, utiliza a Jesús, porque Él nunca te dejará hundir, más bien Él te saca. 3 cosas: levántate, reprende y ordena, porque funciona. Si le funcionó a Jesús, te puede funcionar a ti. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón. Visítanos. Estamos ubicados pasos abajo de Bomberos, diagonal a la Defensa Civil. CEGES, Casa de Oración, un lugar donde solo pasan cosas buenas. Cosas buenas.